السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum, un saludo de paz. En este breve vídeo quería responder a una pequeña afirmación de José Luis Crespo, conocido como Quantum Fracture, acerca de por qué él no cree en Dios, ¿vale? Naturalmente es una afirmación que él hace de manera rápida y cursoria, y yo también responderé de manera rápida y cursoria. Considero que esta persona, José Luis Crespo, es extremadamente inteligente, da gusto oír sus vídeos y da gusto escuchar a jóvenes interesados en temas que van más allá de las estupideces de TikTok y la última moda musical. O sea, en primer lugar, quiero expresar mi respeto por todos estos jóvenes que crean contenido sobre ciencia y contribuyen un poco a que la juventud no desperdicie tanto su tiempo y sus facultades con otras estupideces relacionadas con entretenimiento o formas de entretenimiento que es banal, absurdo e incluso dañino. Muy bien. Os dejo aquí un recorte de lo que él dice. Es archiconocido que yo soy ateo. Venga. ¿Ateo o no agnóstico? Soy ateo. Ok. Soy ateo. ¿Y por qué soy ateo? Venga. Varios argumentos, algunos son convicciones que salen un poco de estudiar tanta ciencia, cosas que te hacen pensar que... Pensar realmente que hay como una figura superior, etcétera, es una idea demasiado humana. Eso es un poco una de las cosas a las que llego, que nosotros como humanos, tradicionalmente, pues yo qué sé, fabricamos una herramienta, fabricamos cosas, hacemos cosas, así que la idea de alguien nos ha fabricado es una idea muy natural al ser humano. Por eso ya empiezo con mal sabor de boca. Ya empiezo... Esto ya no me sabe muy bien. Y luego cuando estudias un poco más la física, el universo, tú te das cuenta de que, bueno, si seguimos un poco nuestra creencia católica, cristiana, de que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, le importamos un montón en algún sentido, ¿no? Que esos son como conceptos básicos. Pues cuando estudias el universo, tú te das cuenta de que el universo es vastísimo, las escalas son enormes, que si vas a distancias muy muy pequeñas, de repente entra la cuántica, te pega una patada en la cabeza, las leyes son completamente distintas, vas a las grandes escalas, es decir, el universo es Don Quijote, básicamente. Ajá. Y el universo es radicalmente distinto a la percepción que tenemos nosotros de él. Y estas ideas de Dios acaban siendo como tan focalizadas en nosotros que me da la sensación que estamos cometiendo mucho antropocentrismo en algún sentido, en el que nuestras ideas humanas las estamos como revirtiendo en Dios. Y no nos damos cuenta de que el universo es muy, muy, muy diferente y que no tiene mucho sentido, al menos en esa percepción católica que nosotros tenemos. En primer lugar, lo que yo respondería a esto, ¿vale? Insisto, él no ha creado un gran argumento, sino que está respondiendo de manera cursoria. Y yo haré lo mismo, ¿no? Básicamente, no entiendo del todo la conclusión, porque nosotros fabricamos cosas, ¿no? Y la idea de que un dios que crea cosas es como, parece ser una idea hecha por nosotros, ¿no? Pero eso es bastante... Es insuficiente para llegar a ninguna conclusión, ¿vale? Y creo que él mismo no lo menciona como una forma de llegar a una gran conclusión. Por ejemplo, podemos decir que Dios existe, ¿vale? Pero no nos estamos refiriendo a un tipo de existencia o vida igual que la nuestra, ¿vale? Nuestra vida depende de unos pulmones, de respirar, yo qué sé, de un corazón, de un sistema circulatorio, de un sistema excretor, de un aparato digestivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando decimos que Dios existe, no nos estamos refiriendo necesariamente a eso, a una existencia biológica, ¿no? O sea, me explico. A veces utilizamos palabras como existe, vive, Dios sabe. ¿Dios tiene un cerebro con el cual procesar la información? No. Utilizamos estas palabras para referirnos a las cosas... En otras palabras, son la única palabra que tenemos disponible, digamos, en nuestro lenguaje para expresar algo que en el fondo consideramos que es inexpresable. Y lo mismo cuando hablamos de Dios como creador, ¿vale? No necesariamente es tan antropomórfico el concepto, ¿vale? No sé si eso aclara algo, ¿vale? Pero que quede constancia que podemos existir de diferentes maneras, de igual manera que podemos crear de diferentes maneras. Y luego añade que cuando estudias el universo, claro, toda esta idea de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y se representa al ser humano como el centro, es increíble. Y yo tengo que decir que sí, es increíble, ¿vale? Pero por eso primero tendríamos que definir a qué nos referimos por Dios, ¿vale? En otras palabras, por ejemplo, la perspectiva islámica
que es la mía, lógicamente, Dios no ha creado al ser humano en su imagen y semejanza, ¿vale? No existe ese concepto de que el Dios de alguna manera tiene una imagen similar al ser humano, ¿no? Que habría que ver si es a eso a lo que se refieren con esa frase. Habiendo dicho esto, la idea en el Islam es que Dios es trascendente, ¿vale? Es decir, Dios trasciende el universo y todo lo que te puedas imaginar de limitaciones en el tiempo-espacio, de tener cara, de tener ojos, de tener un cerebro para procesar la información, como hemos dicho. Es decir, todo ese elemento antropomórfico no existe, ¿vale? En otras palabras, creo que muchas personas, cuando están rechazando el concepto de Dios, lo que están rechazando realmente es un concepto muy específico de Dios. Y ya está. Y una de las razones por las que creemos que se representa a Dios a imagen y semejanza del ser humano es porque esas representaciones de Dios, no necesariamente el concepto de Dios o Dios verdaderamente, si existe, es antropomórfico, pero las personas que lo representan sí que lo hacen con características antropomórficas, ¿vale? Desde la perspectiva del Islam, por esa razón, ¿vale? Hablar del creador del universo o universos y representarle como a un humano, que al final no es más que un mamífero de entre miles o, yo qué sé, decenas de miles de mamíferos, es insultante hacia Dios. Vemos, por ejemplo, que en las representaciones medievales europeas, Jesús es un señor de raza blanca con el pelo rubio. Y en algunas representaciones de las iglesias orientales, ¿no? O por ejemplo en África, en Etiopía, Jesús es representado como un hombre de raza negra, ¿no? Moreno, ¿no? Y por supuesto ahí tenemos imágenes indias, imágenes chinas que representan a Jesús, bajo la creencia de que Jesús es Dios, con características étnicas de esos lugares e incluso a otras divinidades, ¿vale? En el Islam lo que diríamos es que es absurdo, ¿vale? Aquel que ha creado el universo o universos, representarlo como a un Homo sapiens es totalmente absurdo, ¿vale? Por eso, esta respuesta parece estar respondiendo a un concepto de Dios determinado y luego la idea de que el ser humano es el centro de la creación de Dios. Bueno, curiosamente, no hay nada en el Islam, de nuevo, que sugiera esta idea. Tenemos algunos versículos del Corán donde, de hecho, Dios menciona al ser humano que la creación de los cielos y la tierra, podría ser el universo o universos, no, obviamente las palabras del árabe clásico o de una lengua clásica no se corresponden del todo con los marcos de referencia que tenemos hoy en día. Pero lo que el Corán dice es que sin duda la creación de todo eso es mucho mayor que la creación del ser humano. O sea, no parece colocársele en el centro físico de la creación de Dios. Lo que sí se hace, ¿vale?, es resaltar sus características como ser racional, ser pensante, ser que toma elecciones morales. En ese aspecto sí que se le coloca en una posición, entre comillas, especial respecto a la creación. ¿Vale? Y eso es totalmente justificado. Quiero decir, independientemente de lo que creas sobre cómo el ser humano ha llegado a donde está, lo cierto es que estamos haciéndonos estas preguntas, estamos viajando al espacio, tomamos decisiones morales, ¿vale? O sea, sí somos una criatura distintiva, ¿vale? Habiendo dicho esto, con esto no estoy diciendo que la afirmación que hace en este caso la persona a la que estoy respondiendo es absurda, José Luis, o es mal pensada. No, simplemente creo que muchos de estos argumentos que la gente dice cursoriamente sobre por qué rechazan a Dios, en primer lugar, parten de un concepto muy concreto de Dios que no necesariamente compartimos todos. Y en segundo lugar, creo que si se barajaran otras opciones, ¿no?, otros conceptos, o algún otro concepto de Dios más lógico, más trascendente, menos antropomórfico, que no coloca al ser humano en el centro del universo y de la creación, etcétera, etcétera, pues no habría tantos problemas, ¿no? Otro concepto que encontramos en el Corán es que Dios le dice a los seres humanos: no hay ninguna criatura, ninguna especie que esté en el aire o que esté en el mar o que esté en la tierra sin que forme una civilización o una comunidad de la misma manera que vosotros, ¿no?, los seres humanos. Así que, o sea, el Corán centraliza al ser humano en su papel moral, racional, etcétera, pero no en su papel físico. De hecho, se le dice: eres una especie como otras. No se menciona nada del ser humano estando en el centro físico de la creación, y de hecho se le reitera en diferentes ocasiones que la creación del cosmos es bastante más maravillosa, ¿no? Al menos más grande, ¿no? Bueno, Barakallahu fikum, espero que encontréis beneficio en este vídeo. Y insisto, no es una refutación amarga, no es más que un simple pensamiento, ¿no?, sobre las palabras de esta persona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.